Bueno, estamos iniciando la transmisión de esta noche. No estoy seguro si me esperaban a mí a esta hora, pero estoy acá para estar con ustedes analizando un momento, alguna verdad bíblica. Es para mí un privilegio estar con ustedes. Vamos a esperar un momento que se conecten. Como siempre, me gustaría leer una pequeña frase del señor Jean-Paul Sartre, que dice: una vez que la libertad ha iluminado el corazón de los hombres, los dioses no tienen poder sobre él. Me gustan las frases que nos ayudan a ampliar nuestra mente, que nos dan seguridad de examinar, de estudiar, que nos dan libertad de ver lo que otros no quieren que veamos. Estamos ahora iniciando una pequeña miniserie titulada Cuando la doctrina te evita crecer. Vamos a entrarle un poquitito a las áreas académicas, teológicas, a algunas doctrinas bíblicas, etc. El tema de hoy es vestidos sí, alborotados no. Vestidos sí, alborotados no. Y viene del refrán que ya conocemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos quedado vestidos y alborotados? Otra cosa que como cuesta es el hecho de esperar a alguien que nos dice pasa tales horas, y generalmente los salvadoreños ya de una vez le damos 15 minutos, media hora, pero se tardan una hora, hora y media. Y bueno, tenemos comentarios, Jackie, no sé si tenemos comentarios, porfa. Buenas noches a todos, querida comunidad, un gusto estar con ustedes esta noche. Y sí, ya tenemos saluditos de parte del pastor Rodrigo. Dice: saludos Moisés, esperando este banquete de enseñanza y el reto que siempre nos haces. Saludos a Jessica y a Génesis, también un saludo para usted, pastor, sí, para su linda familia también. Sí, un saludo, pastor Rodrigo, y gracias por la oportunidad, ¿verdad? Vamos a tratar de continuar un poco con la idea de camino a Shavuot, y gracias por el saludo y gracias también por enseñarnos mucho también. ¿Alguien más, Jackie? Sí, tenemos a Mago Cegueda, dice aquí escuchando y aprendiendo. Gracias, Mago, gracias. Un saludo también para usted, un saludo para todos los que nos miran. El tema que escogí para esta noche es el arrebatamiento o el rapto. ¿Será la segunda venida? ¿Qué será? Miren, la verdad es de que en seguidores de Jesús ya tenemos un buen cúmulo académico, teológico. Ya no somos personas que empezamos por lo básico. Ya no necesito yo traer un diagrama y decir va de aquí para allá, va de esta forma. Así es que hoy creo que voy a ir entrándole de una vez al punto que quiero llegar, al final de esto, al final de esta 45, 50 minutos. ¿Otro saludito por ahí, aquí? Sí, también el pastor Kenneth nos saluda. Dice: de parte de toda la tropa, saludos para ustedes también, y un Saludos. gusto de poder compartir esta noche y aprender un poco más. Así es, un saludo, pastor Kenneth, maestro Kenneth o solamente Kenneth, ¿verdad? Yo estoy bastante marcado todavía por los títulos y por los nombres, ¿verdad? Yo crecí en el Evangelio, fui muy, digámoslo así, muy... No sé si hasta cierto punto fuertemente, bueno, quiero ocupar una palabra más bonita, mejor, fui bastante respetuoso de muchas cosas y quizás me crié mucho con aquello de los títulos y los nombres de las personas, y que pastor, y que licenciado, señor, etcétera, y me cuesta un poco despegarme de la palabra pastor, ¿verdad? Y en alguna medida un maestro enseña, un maestro pastorea, pero la confianza que se tiene con un amigo que nos enseñe de una forma desinteresada es superior a todo eso, y eso es algo que le agradezco a Kenneth y le agradezco a Rodrigo también. El arrebatamiento de la segunda venida. Hay muchas cosas que no voy a tocar, porque en realidad, como les dije, considero que ya estamos bastante corridos en los temas doctrinales y en los temas teológicos. Quisiera ser franco, y por lo menos casi siempre hay personas que se conectan a veces cerca de acá en Cojute, familiares, amigos, y quiero ser muy respetuoso y decirles: nuestra comunidad no está
está limitada a los cánones cristianos evangélicos que la mayoría conocen y no está limitada a hablar o a aceptar como verdad necesariamente lo que la otra persona crea que es verdad. Nosotros somos seguidores convencidos de las enseñanzas del Rabino Jesús, de Jesús de Nazaret o de Yeshua, y nuestra idea es descubrir su mensaje en su contexto original. Nuestra idea es escarbar, limpiar de tanto dogma, de tanta agregado, de tanto accesorio agregado que le ha puesto la iglesia a los mensajes de Jesús durante cientos y cientos de años, miles de años. Y en ese caso nosotros somos fieles seguidores de esa misión. Por lo tanto, no estamos apegándonos a X o Y pastor, X o Y líder religioso, sacerdote, incluso rabino. Nosotros vamos con la libertad con la que Cristo nos hizo libres a buscar la verdadera enseñanza del Mesías Jesús. En ese caso, pues si hay familiares que consideran que tienen la verdad absoluta, o amigos que tienen la verdad absoluta, yo les pido muy respetuosamente que consideren el hecho de estar en sintonía con nosotros. No quiero decepcionar en alguna forma, y si se queda, pues debemos, como dijo Platón, ¿verdad? Qué elegancia la de aquella persona que puede comprender el pensamiento del otro sin llegar al grado de confrontar o atacar por eso. Bien, quiero continuar recordando que en el tiempo en el que estamos, en el periodo en el que estamos ahorita, el periodo en el que estamos ahorita es después de Pascua, lo que le llamamos la cuenta del Omer. Hay digámoslo así, a estas alturas, hay un muy buen método a desarrollar, o hay muy buenas líneas a desarrollar en el periodo de estas 7 semanas, 50 días hasta la fiesta de Shavuot. Y en ese sentido, hay personas y hay gente, sobre todo en la mística bíblica, que va mucho más adelantados y desarrollan tal vez algún programa o algún calendario superior al nuestro. Lo que yo quiero esta noche es primero explicar, no podemos llegar de un solo a eso sin antes vaciarnos de todas las ideas preconcebidas que tenemos. Nosotros recién empezamos a caminar de alguna forma por el camino de la mística hebrea, del camino de la mística bíblica. Y en ese caso es bueno que recordemos que en la cuenta del Omer, cuando salen de Egipto, el pueblo camina un tiempo antes de recibir la palabra de Dios, antes de recibir los mandamientos de Dios. Y en ese caso, pues esa es la idea, darle continuidad a eso que ya Rodrigo también ya mencionó en los días anteriores, y también que comprendamos qué es lo que ya Kenneth nos habló, el hecho de vaciarnos. Israel pasó por un proceso elemental que duró 7 semanas o 50 días para recibir los mandamientos de Dios, o mejor dicho, para recibir los 10 dichos de Dios y todo un compendio de instrucciones que le iban a permitir arrancar con un proceso de desarrollo espiritual como nación. Gálatas 3:24 nos habla de que dice que la ley fue el ayo para llevarlos a Cristo. Dice de que prácticamente tenemos que recordar, hace unos sábados el maestro Kenneth nos explicaba de la edad, digámoslo así, espiritual o edad de conciencia que tenía el pueblo israelita recién salido de Egipto. Era prácticamente imposible nomás salir, darles la Torá, darles la instrucción, darles los mandamientos, pues porque el proceso que pasaron de alguna forma los preparó. Nosotros debemos de prepararnos a eso. Y ese momento, bueno, el pueblo de Israel vio cuando se abre el mar, pasa por ahí, vio muchas cosas, experimentó muchas cosas, y en alguna forma esas dificultades y esas experiencias lo preparan para llegar al momento de recibir la instrucción de Dios. Y ahí hay algo fundamental que empezamos a ver académicamente en esta situación, en este tema en particular. No podemos llamar testamento, sino alianza. La palabra correcta es alianza. Y leo un poco la cita de Éxodo 19. Dice que en el mes 3 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 3 meses. Luego dice que llegaron a Refidim, al desierto de Sinaí, acamparon. Y luego me llama mucho la atención que dice Moisés y empieza a decirles: vosotros visteis lo que pasó a los egipcios.
Viste cómo os tomé sobre las alas del águila, dice Éxodo 19:4. Y empieza a recordarles el proceso que llevaron esos poquitos días hasta ahí. Y entonces viene Moisés y habla de la intención de Dios de hacerlos un pueblo grande, etcétera, etcétera. Llama a los ancianos del pueblo, les expuso en presencia de todos ellos lo que Dios les había mandado decir. Y aquí viene lo importante. Viene el pueblo y les dice, todo el pueblo respondió a una, en Éxodo 19:8, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, dice la Reina Valera, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Una alianza consiste en dos partes, no solamente es una parte. Académicamente hablando, la palabra testamento en la Biblia no tiene lugar de existir. Sí se menciona en el Nuevo Testamento la palabra testamento, pero no podemos argumentar desde ahí que podemos dividir la Biblia en dos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo que originalmente debería de ser, el nombre correcto es el término alianza. De eso lo voy a explicar un poco el próximo miércoles. No me quiero detener mucho tiempo en eso. Así es que en este caso específico, Israel acepta un convenio. Por eso se llama el arca de la alianza, dicen. Es un convenio. Un testamento me lo dejó alguien que murió, del que yo no tengo mayor cosa que hacer, solo recibir. Aquí es donde tenemos un poco de problemas cuando hablamos ya de doctrinas. Y el próximo miércoles les voy a hablar de dónde nace, de dónde sale el llamar Nuevo Testamento y dividir la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso dije al inicio, si hay personas que pueden salir heridas con este estudio, o pueden salir ofendidas, o pueden salir de alguna forma dañadas y ofendidas, vuelvo a usar las mismas palabras, yo les recomiendo que reconsideren esta transmisión, porque nuestra idea como grupo es ir a las bases reales, a su contexto real, al ambiente original de lo que pasó en realidad. Estamos liberando el mensaje de años de doctrinas, de accesorios, de un montón de situaciones que ha pegado en la teología humana, los grandes cantidades de teólogos que han existido, que de alguna forma han tergiversado y han distorsionado la verdad bíblica. Ahora, aceptar eso no es de cualquiera. Repito, hay que reconsiderar lo que estoy diciendo ahorita y, bueno, si su deseo es estar acá, no hay ningún problema. Israel tuvo que vaciar sus preconcepciones, sus prefórmulas, sus ideas que tuvo durante muchos años que estuvo esclavo. Y él solo se imaginaba algunas cosas. Fueron generaciones tras generaciones que estuvieron esclavos. Tuvo que vaciarse de eso. Nosotros ahorita en la actualidad hay muchas cosas que ni siquiera sabemos en realidad que son bíblicas y que existen. Yo recuerdo que cuando estaba yo en el ambiente cristiano y evangélico, a veces yo decía, les decía a mis amigos, yo ya manejo tales doctrinas, yo ya sé tal cuestión, hasta ya puedo predicar o ya puedo elaborar ciertas cosas. Cuidado, les decía, porque en cualquier momento soy tan santo ya que puedo ser arrebatado. Y sentía que llegaba a un techo. Y eso es lo que yo respiraba en el ambiente. El problema es cuando comenzás a meterte de lleno en la investigación bíblica y entonces te das cuenta que estás lejísimos. Y lo triste es cuando te das cuenta que muchas cosas que adquiriste o que te metieron en su momento simplemente son preconcepciones humanas. Y es lo que cuesta. Lo que cuesta, bueno, se duele mucho crecer. Hay noches de tristeza, hay noches de desencanto, hay noches de decir ya no, esto ya no me convenció, porque crecer duele, es como el proceso del adolescente. Ahora, creo que ya entendieron por qué estamos con estos temas. Estamos en el proceso de la cuenta del Homer, que por cierto es un mandamiento que se pierde con la Reforma, se pierde con la Iglesia Católica, se pierde mucho antes. Dios mandó a contar y a hacer un proceso de elevación espiritual, a hacer un proceso de transformación espiritual. Se perdió totalmente. Mediante ese proceso intermedio viene Dios y entrega los mandamientos a su pueblo, los prepara para eso. Alvin Toffler dijo,
Alvin Toffler dijo, los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino más bien serán aquellos que no puedan aprender, desaprender lo aprendido y volver a aprender. Y esto sí que está sumamente interesante. Si usted creyó que lo sabe todo, usted es el nuevo analfabeta del siglo XXI. John Cotto Dana, un gran bibliotecario americano, dijo, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Si usted está en una congregación donde la persona le dice, vengan, aprendan, etcétera, etcétera, y usted no se da cuenta que él está todavía en proceso de aprendizaje, yo le recomiendo que huya de ahí. Bueno, yo he escuchado a personas a lo largo que tengo de esto que les digo, hay tal cuestión que hay que estudiar sobre este tema, etcétera, y la respuesta es, yo ya estudié lo que tenía que estudiar. Y son personas activas en su liderazgo en sus iglesias locales, y lo he visto en muchas iglesias. Y me llama mucho la atención lo que dice Cotto. Dice, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. O sea, en pocas palabras, una persona que cree que lo sabe todo se autodescalificó automáticamente para seguir enseñando. Ahora, entrando al tema, el tema es cuando la doctrina te impide crecer. Voy a leer una noticia y me disculpan que lo voy a hacer desde el teléfono, porque tuvimos problemas ahora con relación a la corriente eléctrica en la casa y ya no lo pude imprimir. Y con relación al tema, el rapto, con relación al tema, la venida de Cristo, etcétera, hay una noticia que me llamó mucho la atención. La sacó la BBC. Dice, la secta que no lleva a los niños al médico y en espera de un rapto divino. Dice, descalzos, malnutridos y sin posibilidad de ir a la escuela. Así se encuentran, según denunciaron autoridades nicaragüenses, más de 300 menores que forman parte de un asentamiento instalado en el noroeste del país, conformado por unas 650 personas. Estamos hablando de algo cerca de Nicaragua. Pude haber traído noticias de cualquier otro lado. Me llamó más la atención esto. Y dice, 650 personas procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y otras partes de Nicaragua. Todos miembros de un grupo religioso que se autodenomina el Cuerpo Místico de Cristo. Esperan en el viejo, es como un cantoncito, departamento de Chinandega, la llegada de Jesucristo y el consecuente rapto divino. El caso cobra ahora cada vez más relevancia. Voy a seguir leyendo más abajo y dice rapto o arrebatamiento divino. Es la BBC, no es ninguna historieta cristiana, ni ninguna revista cristiana, ni nada por el estilo. Dice, los miembros están en el lugar del viejo, en esa zona rural, y están liderados por un pastor, me evito el nombre, quien actualmente está detenido. Espera alcanzar salvación en esta pequeña localidad ubicada a 75 kilómetros de Chinandega. Ahí más de 600 personas, muchos de ellos adolescentes y niños, en un estado vulnerable de hacinación. Ahora, fueron llamados por el líder de esa secta, el Cuerpo Místico de Cristo, conformado hace unos 10 años. Les dijo, Jesús ya viene. Se pusieron de acuerdo, se congregaron. Hay fotos incluso de ellos, de cómo cocinan, etcétera. Y me llama la atención lo siguiente. Me llama la atención, se lo voy a parafrasear rápido, que los pastores son como 11 los que están a cargo. Y ellos lograron construir apartamentos para ellos, donde viven cómodamente con luz eléctrica, internet, electrodomésticos, cocina adecuada y viven muy cómodamente. Pero todos los demás feligreses viven en chocitas hechas de palma, durmiendo en el suelo, sin corriente eléctrica, sin ningún tipo de asistencia médica, ni nada, ni ningún tipo de comodidad, esperando el rapto el rapto de Dios, el rapto de Jesús, el rapto de ¿qué? De la iglesia. Ahora, más adelante hay otra cosa que me llama más la atención todavía. Venta de todos sus bienes.
Por el momento, la medida más llamativa de las autoridades fue la detención el pasado fin de semana del pastor en cuestión. Dice que fue arrestado mientras salió hacia Honduras, regresaba con más personas, más familiares y otros 5 pastores, y regresaba también a seguir, digámoslo así, dirigiendo su grupo y esperando el rapto. Dice aquí, son personas procedentes de varios países centroamericanos, quienes vendieron todos sus bienes, electrodomésticos, vehículos, y le dieron todo el dinero a los pastores que los están dirigiendo. El tema es cuando la doctrina no te permite crecer, y este es un caso extremo. Yo me acuerdo, dice que ahora se preguntan cómo van a hacer sin el cabecilla, porque parece que el cabecilla ya le encontraron muchos movimientos económicos, muchas cuestiones que rayan con los delitos económicos y con otro tipo de cuestiones como hasta con la trata de personas, y ahora están un poco desorientados. Tranquilos, si alguien se quisiera ir de emergencia para Nicaragua porque considera que el rapto secreto ya va a suceder, esa noticia es del año 2015 y como ustedes se dan cuenta estamos en el 2021. Me acuerdo cuando yo escuchaba decir a mi mamá que ojalá Cristo viniera ya. Yo le decía, no mami, tranquila, si yo me quiero casar, le decía. No digamos cuando conocí a Jessica. Yo le decía a Dios, Señor, llévatelos a todos, pero déjame a mí, pero me dejas a Jessica también. Yo decía, llévate a los que están precisos. Y yo siempre escuchaba a una tía que me decía, decía, decimos que Cristo ya va a venir. Pablo predicaba diciendo, ya viene, convertidos y etcétera, etcétera, porque ya viene. Pero a estas alturas, y él no ha venido. Supe de una persona que hace unos años no se iba, inmigrante para Estados Unidos, sus hermanos lo llevaban y no se iba porque decía, ¿para qué me voy a ir? Más es lo que va a gastar si Cristo ya viene. Años después se fue y ya está allá, y no sé si hasta allá murió el pobre señor, pero se dan cuenta cómo algunas doctrinas limitan nuestro desempeño. Para la gente hoy en día decir, Cristo ya viene, es como decir, no hombre, deja todo tirado, viejo, ¿de qué te preocupas si esto ya va a tronar? En una meditación anterior ya hablé acerca de que la palabra, el texto, porque de tal manera Dios amó al mundo, la palabra mundo es un craso error de traducción, porque la palabra es Dios amó al cosmos, y ustedes se acordarán, como lo digo, ya tenemos días estudiando verdades bíblicas en su contexto real, y así ustedes se recordarán, ¿cómo se llama? Ya tenemos rodaje en estas cuestiones. Rodaje, y no solo rodaje, también mucha gente que nos critica y nos ve mal por esto, pero como lo dije, ya estoy advirtiendo acerca de esto, acerca de estos estudios. Siempre me pregunté por qué un pastor con años de predicar la palabra de Dios no profundiza en la investigación bíblica, que es algo que le dan a uno en los seminarios y en las universidades, métodos de investigación bíblica, y cómo no se esmera en desarrollar de forma gradual procesos que ayuden a su congregación a elevar su conocimiento, pero no solo el conocimiento, a elevar su nivel espiritual, a tener una mayor tranquilidad, a tener una mayor sensatez. Lo que vivimos ahorita generalmente en las iglesias es un estrés, una infelicidad, una intranquilidad, y todos están esperando el rapto que según ya va a pasar, ignorando muchísimas cosas que en la Biblia están. Yo por eso les dije hace un tiempo, es bien difícil meternos a estudiar la Biblia si no consideramos que la Biblia fue escrita por judíos y fue dirigida en su mayoría para judíos y fue para presentar una salvación que el mismo Jesús lo dijo, se lo dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Yo sé que ustedes creen que de tu lado, le dijo a la samaritana, viene la salvación porque a ustedes se les enseñó que en este monte Gerizim hay que orar. Pero él dijo, como quien dice, lamento decepcionarte, pero las reglas del juego de la salvación están en términos hebreos. Jesús fue un judío, nació como judío, vivió como judío, murió como judío. Y yo sé que esto es algo que nos duele, no a nosotros, le duele a las personas que no pasan de ese techo doctrinal
que se les impuso y de ahí ya no pueden pasar. Siempre me pregunté por qué los pastores no desarrollaban. Ahora, esa pregunta me la hago de los pastores independientes, porque de los pastores, está claro que de los pastores que obedecen a una gran corporación eclesiástica, jamás se van a atrever a levantar la cabeza, ni siquiera para medio poner en tela de duda alguna doctrina. ¿Y saben por qué? Porque en el momento que lo hagan, en ese momento, estos pastores solamente se arriesgan, bueno, mejor dicho, se arriesgan en todo sentido a perder el nombre de pastor que les da autoridad y los pone por encima de la feligresía, a poner en peligro su seguridad económica, más si solo son pastores. En nuestro caso, nosotros no vivimos de esto. No es lo que menos nos preocupa, que si va a haber diezmo, si va a haber ofrenda, porque ustedes saben cómo funcionamos, cómo funciona. Pero estas personas no pueden ni atreverse a eso porque todo ponen en juego. Y aparte de eso, tienen una situación muy complicada, porque hay una palabrita que tiene tanto poder. Bueno, estas iglesias tienen prácticamente la habilidad de quitarse encima cualquier líder incómodo, cualquier persona que no le guste, por medio de un proceso abreviado que al final termina tratándolos como herejes. Esa palabrita hereje, ese título hereje, tiene tanto poder. Las iglesias, óiganlo bien, si quisiera hacer números, por cuestión de tiempo no se los puedo dar. Las iglesias del mundo entero, durante toda la historia del mundo, han matado a millones de personas por medio del poder de esa palabrita. Tanto así que no hay arma tan poderosa experimentada en genocidios, en guerras, ni ningún tipo de conflicto violento o armamentista que haya sido capaz de asesinar a tantas personas como la iglesia lo ha hecho, o las iglesias lo han hecho por medio del uso de esa palabra. Y a las pruebas me remito. Muchísimas. ¿Por qué grandes académicos ahora son agnósticos? No solo porque investigaron las verdades bíblicas y se dieron cuenta de la tergiversación teológica de muchos disque teólogos, sino porque se dieron cuenta a dónde lleva el hecho de creer en doctrinas y dogmas, etcétera, etcétera. Ahora, escúchenme, el religioso siempre atestiguará que su doctrina tiene raíz en la Biblia, y de ahí nadie lo saca. ¿Por qué en Seguidores cuestionamos libremente verdades bíblicas? Bueno, porque solo perseveramos en la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres, y eso siempre lo he dicho: si Cristo me ha hecho libre, puedo tener un acceso directo con Él. No debo de esperar. Está bien cuando yo empezaba en esto, cuando empezaba en mis edades, que tenía que ir a escuela dominical, etcétera, etcétera. Les recuerdo lo que ya leí al inicio, lo que dijo esta persona, Jean-Paul Sartre. Una vez que la libertad ha iluminado el corazón del hombre, los dioses no tienen poder sobre él. Y es que cuando ya te convenciste de algo, por ejemplo, de una mala traducción o de una investigación académica sobre algo, entonces comenzás a darte cuenta que muchas doctrinas no tienen una base. Nada más que el regaño o la prohibición de que no, a eso no te metas, porque esta es doctrina de la iglesia, como quien dice, aquí mejor te vas, papito, porque aquí no tenés espacio. En ese caso, permítame ahora hacer un breve análisis histórico y quizá académico de la doctrina del rapto pretribulacional. Vamos a estudiar el próximo miércoles cómo se forman las doctrinas, en qué ambiente se formaron. Se van a sorprender quiénes las pusieron, y hoy en día son las doctrinas por las que cualquier iglesia mataría a algún hereje, o lo ha hecho, creyendo que es lo bíblico. Vamos un poquito ahorita a la parte investigativa. La doctrina del rapto es la doctrina más nueva que existe. Yo me recuerdo que una vez le dije a alguien, cuando hablamos de esto, me dijo: mira, estoy convencido de lo académicamente,
descubierto hoy, estoy convencido, pero he vivido tanto tiempo pensando en esto que tengo esa duda. Y yo le dije, no hombre, le dije yo, no te preocupes, mira, si en el fondo llegase a ser tu temor, le dije yo, millones y millones de personas vivieron y murieron desde el año 0 de Cristo hasta el 1830 sin saber siquiera que existía tal teoría del rapto. Y me dijo, fíjate que ya se lo dije a alguien, pero me dijo que si yo no tengo esa fe, entonces me voy a quedar y voy a pasar por la tribulación. O sea, imaginémonos hasta qué nivel de análisis llegamos cuando estamos dogmatizados y cuando estamos adoctrinados, cuando nuestro techo intelectual no pasa de ahí. La doctrina del rapto es relativamente nueva porque se proclamó en el año 1830 por el señor John Nelson Darby. Era un evangelista anglo-irlandés, de gran influencia entre los hermanos Plymouth. Si estudiaran quiénes fueron los hermanos Plymouth, me gustaría ver que piensan muchos que ahora defienden esta doctrina a capa y espada. No solo eso, si usted creía que la forma de ver la Biblia a través del enfoque dispensacionalista era lo máximo, lo más sagrado, lamento decirle que este señor también fue hasta este tiempo que él dijo, yo creo, empezó prácticamente como un dogma, yo creo que esto es de esta y de esta forma. Tenía un súper amigo y el amigo se resintió con él. Y siempre peleando por doctrina, se resintieron tanto que luego se hicieron hasta enemigos. El otro sacó una proclamación y dijo, este señor está disparándose por él mismo. Pero esta doctrina es bastante llamativa, es bastante, perdonen, pero a la vez es bastante lucrativa. Y en ese caso, eso prevaleció y tomó bastante fuerza en un sector muy pequeño evangélico protestante en Estados Unidos. Últimamente eso creció, sobre todo porque la universidad el Instituto Teológico de Dallas fue muy influenciado por él y porque también el señor Ingerson Cyrus Scofield, el de la Biblia Scofield, que por cierto yo tengo una Biblia Scofield, y sus comentarios completos en esta Biblia son los pensamientos y los teoremas del señor Darby, incluyendo la teoría del rapto y la teoría del dispensacionalista. Ahora, solo quiero que piensen algo. De 1830 hacia atrás, millones de cristianos vivieron, nacieron y murieron sin siquiera sospechar que esto existía. O mejor dicho, que este señor la iba a sacar. No quiero hablar tampoco, y lo voy a hacer hasta después, próximo miércoles, el hecho de levantar la mano. Casi en nuestras congregaciones se mira como que eso es un acto mágico. Próximamente les voy a decir cuándo se inventaron eso, que fue hace poco, el siglo pasado, en qué momento y por quiénes. Y aquí les digo, vamos entrando a temas que nos pueden hacer crecer, pero que a otros los pueden hacer bajar. Nelson Darby, estaba convencido, escúchenme bien, en 1830, cuando la tecnología no estaba tan desarrollada, estaba convencidísimo que el invento del telégrafo era una señal de que el fin del mundo ya venía. El invento del telégrafo. No sé si ustedes están comprendiendo esa situación. Y él vino y dijo, no, voy a empezar ya a publicar ya, como quien dice, mis cálculos, como que era un investigador químico o matemático, y empezó a publicar sus teologías, y que muchos después lo dijeron, esto es palabra de Dios. Darby era un gran defensor de Calvino, gran amigo, influenció mucho después al señor Scofield. Y bueno, de la historia de Darby hay varias cosas interesantes, pero me quedo hasta acá. Darby postuló que la doctrina del rapto secreto era parte del conocimiento que solo fue dado a Pablo en base a Juan 14:26, que dice que el Consolador y el Espíritu Santo que el Padre enviará, nos enseñará todas las cosas. Y entre estos argumentos decía él, Jesús nunca habló del rapto, pero nunca habló de eso, decía, porque su audiencia eran solo judíos. Y entonces como que la gente decía, es cierto, y el judío es otro trato, va a pasar por la gran tribulación. Si me queda tiempo, hasta el tercer miércoles vamos a hablar acerca del tema del pueblo de Dios. Vamos a ver si es cierto que los judíos están tan separados o tan perdidos como los cristianos evangélicos, y vamos a buscar la palabra cristianos evangélicos y las promesas de ellos en la Biblia. Ahora, entre los argumentos, decía él, Jesús no pudo haber hablado de eso porque su audiencia era judía. Pero Pablo, como fue enviado a los gentiles, él sí hablaba. Y aquí voy a ir ya entrando en materia, entrando a la Biblia,
y decía, Pablo está hablando y todos sus textos hablan acerca del rapto inmediato, de que la iglesia se va y deja a los judíos a que ellos pasen por la tribulación. Los judíos son los pobres tipos de esta película, porque ellos, según estos teólogos, la Biblia y todo el mundo no se hizo ni para los judíos ni para nadie, sino que solo para un sector cristiano. Y el judío, que es por el que el mismo Jesús lo dijo, no he venido a nadie más, sino que solamente los de la casa de Israel, ellos como que son los que les toca ser el protagonista de la chica fea ahí, y le toca pues aguantarse. Y mencionan textos de 1 Tesalonicenses 4:15, porque lo que decimos es que la palabra del Señor dice que nosotros los que vivimos seremos arrebatados, que vendrá como así rápido. Ahora, yo les he enseñado en ocasiones anteriores que se precisa que la Biblia se responda a ella sola, que la Biblia arroje de alguna forma elementos cronológicos, elementos históricos, elementos probatorios, porque lo predica, creo que esperaría yo que todos los seminarios, al menos en la universidad donde yo estudié, se predica. La Biblia se responde con la Biblia misma. La Biblia se responde con la Biblia misma. La Biblia se pregunta y se responde ella solita. Así es que vamos ahorita también a ver si es cierto esto. Pablo dijo Darwin que Pablo era el que hablaba acerca del rapto. Académicamente, una de las primeras cosas que a mí me hicieron irme de espalda fue darme cuenta que se comprobó históricamente o académicamente que todas las cartas paulinas, que si no me recuerdo son como 14, solo 7 en realidad son escritas por Pablo. Y ya lo expliqué no me recuerdo en qué estudio anterior, lo di paso a paso, cuáles son las marcas de Pablo. Y si bien es cierto, las otras cartas, a lo mejor algunas tengan una característica paulina, no fueron directamente escritas por él, fueron probablemente por su escuela paulina, porque quedaron escuelas de Pablo como quedaron escuelas de Pedro, etcétera, etcétera. Las cartas de Pablo fueron escritas mucho antes que los evangelios, si quieren saberlo, Mateo, Marcos, etcétera. Y Pablo solo escribe esas 7 cartas. Y este texto que vamos a leer a continuación, 2 Tesalonicenses 2:1, para que lo vayan buscando, es uno de los primeros textos que alertó de que algo extraño pasaba. Quiero recomendarles la lectura del libro Jesús y la Cábala. Es un libro místico. En él se ventila cuál era la visión de Pablo cuando salió por el mundo a evangelizar y a convertir a los gentiles al plan de salvación del Mesías, como lo podríamos llamar en términos cristianos. Y hace una comparativa de cómo Jesús también proyecta, y en las direcciones en que proyecta el reino, proyecta su vida, proyecta su ministerio. Ahorita hay un adelanto, pueden suscribirse, creo que en el perfil de seguidores está el link para poderlo descargar, y les va a servir muchísimo en eso. En ese caso, hubo un texto que alertó a los académicos, y es en 2 Tesalonicenses 2:1, y dijeron, este no es el Pablo que nosotros conocemos. Y aquí hay algo que pudiera yo olvidarme de que si Pablo escribió o no escribió las 14 cartas, y digamos que sí las escribió, y es en 2 Tesalonicenses 2:1. Y hoy sí voy directamente ya a un punto de análisis muy textual, a la Biblia, al punto de análisis del texto. Y quiero que me ayuden a leerlo. Si lo tienen en su Biblia, busquen su Biblia. Ustedes tienen que tener crédito con lo que miran. Así es que 2 Tesalonicenses 1 dice de la siguiente manera. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, miren, aquí empieza el problema. Y yo me acuerdo que cuando yo leí esto, yo dije, les he dicho de que hay que llevar varios pasos a la hora de analizar un verso. Una de las cosas es ver quién escribe. Se supone que escribió Pablo, o al menos es la escuela paulina, quien heredó los conceptos doctrinales de Pablo. Lo escribe Pablo. ¿A quién se lo escribe? Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando en términos de una
congregación, en términos religiosos, en términos cristianos, diría un cristiano evangélico, en términos muy de iglesia regional. En realidad, podemos volver a reafirmar que Pablo fue enviado a los gentiles, que Pablo estaba en comunidades, según algunos movimientos evangélicos, netamente de gentiles. Ya en algún momento hablamos que no necesariamente. Y en ese caso, estaba escribiendo Pablo hacia una iglesia local. Es una iglesia que le diría el cristianismo, es un cuerpo de Cristo, es una congregación de comprados por la sangre de Cristo, porque está diciendo con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengo el autor, tengo a quién va, cuál es el tema central, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Es fenomenal. Aquí estamos hablando de lo que nosotros esperamos, a lo mejor lo que estaban esperando en Nicaragua, que viniera ya y ya nos vamos. ¿Y cómo lo confirmo que de eso habla? Porque a continuación el verso 1 dice, y nuestra reunión con Él. Lo leo corrido. Pero con respecto a la venida, está hablando Pablo a una iglesia en Tesalónica, muy, digámoslo así, la iglesia cristiana va a decir, es muy iglesia nuestra, neotestamentaria, y hasta podrían ponerle nombre ya del nombre de su iglesia. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, Jesús ya se fue, vamos a reunirnos con Él. Automáticamente, ¿en qué piensa la gente? Automáticamente la gente piensa que maneja la doctrina del rapto, es el rapto. Y dice después, os rogamos, hermanos, está haciendo una súplica, que no os dejéis fácilmente de nuestro modo de pensar. Sí, hermano Pablo, está bien, usted está defendiendo la doctrina, perfecto, eso queríamos oír. Y luego dice, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Eso sería fenomenal comentárselo, pero no tengo tiempo ahorita, de todo lo que pasaba en el entorno, de todas las personas y todos los tipos de evangelios que habían. Yo se los dije ya, probablemente habían hasta 12 tipos de evangelios y 12 tipos de religiones, siempre dije cristocéntricas. Y como les digo, es un mundo hablar de eso. Y luego dice lo siguiente en el 3, nadie os engaña en ninguna manera. Excelente, Pablo, nos está diciendo que seamos firmes en esto, pero ¿en qué específicamente? Uy, aquí agárrese del asiento. Aquí yo les pregunto, explíquenme esto, señores que defienden el rapto. Cuéntenme, ¿y esto cómo se explica? O como decía alguien, un maestro bíblico, el que yo no compartía a veces su forma de hablar, ¿y esto con qué se come? Decía. Porque aquí dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Señores, está hablando anteriormente que dice la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, nuestra reunión con Él. Si hay un texto que dice que vamos a reunirnos con Él en las nubes y vamos a estar con Él para siempre con Él, no es cuestión que vamos a ir, nos vamos a venir y nos vamos a volver a ir después. No, está hablando de nuestra reunión con Él. Y luego dice, no vendrá, ojo, sin que antes venga la apostasía. Explíquenme eso, señores. Miren, yo este texto se lo he dado a que me lo expliquen a varios amigos pastores de diferente índole. Y hasta ahorita, solo uno fue honesto en decirme parte de lo que ya hablamos acá. En realidad, tenés razón, pero yo le sirvo a Dios en cierta forma, que no sé qué. Todos los demás se fueron por la tangente y se fueron con un comentario que nada más los exilió del tema original. Y les invito a que lo estudien, a todas las personas que predican ciegamente esto. Porque si esto no tiene otra explicación, tendríamos que pedirle perdón a mucha gente. Ahora, y cualquiera dirá, me acuerdo que hubo alguien que me dijo, no, está hablando del espíritu del anticristo porque el espíritu ya está en acción. Sigamos leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero aquí dice claramente algo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, pues, por si no han entendido, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ya el cristianismo sabe de quién está hablando.
Tanto dice que se sienta en el templo de Dios. Y tanto que hablan de que va a haber un tercer templo, que cuando se construye, etcétera, etcétera. Pero para entonces dicen, tranquilos, porque nosotros ya nos hemos ido. Ese es el espíritu del exilio. ¿Por qué se predica eso? Pues lo podría decir al final, si tengo tiempo. Ahora, el cual se opone y se levanta como... Está claro de quién está hablando el texto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Sería fenomenal encontrar esas cartas o saber qué más les explicaba Pablo, aunque ya lo sabemos. Pero no todos lo quieren aceptar. Y aquí habla de que esté en acción el ministerio de la iniquidad, etcétera, etcétera, solo que aquí en el presente lo detiene. Cuidado con este otro texto. Cuidado con este otro texto. Porque aquí se argumenta otra cuestión que ni siquiera la quiero mencionar. Y dice, y entonces se manifestará, dice, o sea, dice que al inicuo alguien también lo está deteniendo. Y hay ciertas conjeturas que no siento prudente ni siquiera de mencionarlas ahorita. Porque no precisamente sea lo que usted está pensando que es o lo que le enseñaron que es. Y entonces se manifiesta, dice el inicuo, y ojo, para que se convenza que está hablando supuestamente de una figura del anticristo que al final el Apocalipsis toma vida. Y dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Creo que todo está claro. Creo que aquí, al estudiar y al interpretar este texto, como lo he dicho al inicio y como nos estamos rigiendo, está claro la cuestión. Recuerdo que una vez hablé con esto y se lo hice punto por punto a alguien que yo esperaba en su momento que me diga una solución, que me diga una salida. Y es muy triste cuando se sienta con alguien al que uno tiene oportunidad de cuestionarle, porque ojo, en la iglesia no se tiene mucho espacio para cuestionar, eso es casi que prohibido, te van a llamar de hereje, como probablemente me están diciendo ahorita muchos. Ahora, no quisiera dejarlo con esa sensación. Creo que algunos quizás hasta lo han descubierto, aunque creo que la mayoría en la comunidad ya lo habían descubierto. No es mi prioridad esta noche dejarles una conclusión contundente. Solo me pasa en la cabeza qué pensará un cristiano al que se le aclare esto. Quizás dirá, si no me voy todavía, ¿y entonces para qué soy cristiano? Si alguien a quien se le explique esto, que siente que sin el rapto secreto no le queda nada, yo quisiera preguntar, ¿tú seguirías siendo cristiano o seguirías siendo temeroso de Dios? Eso me lo pregunto yo. ¿O será que tu vida espiritual es tan superficial que cuando te quitan de tus creencias el factor rapto secreto, sentís que no tenés nada? ¿Sabes qué es lo que te quitan ahí? Te quitan el único método inventado de exilio que está dando lucro a muchísimas instituciones. Y a las pruebas me remito, ya lo leí acerca de esta comunidad. Yo sé que no todas las iglesias van por la idea económica. Yo sé que no todas las iglesias van por ese fin. Y tengo mucho respeto por muchos pastores a quien todavía respeto. Pero lo que yo no entiendo, cómo algunas personas académicas con mucho recurso detrás todavía siguen, digámoslo así, sin sacar estas verdades a luz, incluso conociéndolas. Quiero terminar con otra pregunta. Si supieras que Cristo jamás vendría, no estoy diciendo que Cristo no va a venir. Obviamente el texto habla de una venida corpórea y lo habla harto. No quiero meterme a discutir si sí o si no. Solo quiero ahorita que imagines que si Cristo no viene de una forma como tú te lo imaginas, ¿tú seguirías creyendo en Dios? ¿A dónde está tu relación con Dios? ¿Hasta qué punto has profundizado? ¿Solamente lo ves como el consuelo de aquel niño que está solo esperando que la campana suene para huir y salir corriendo al recreo? ¿Hasta qué punto has profundizado tu relación con Dios? ¿O solamente esto del rapto es algo que simplemente te da paz y te dice, ay, qué bien, ojalá sea luego y que quede todo esto tirado? Quedas debiendo, dejas gente en problemada, etcétera, etcétera. Ojo, eso solamente es un método de exilio. Ese es un método lamentablemente muy explotado, una doctrina yo diría ya hasta dogma, muy explotado por muchas iglesias. Y por eso es que los académicos dicen, yo estudio la Biblia
sin el, soy fea la palabra, pero dice, sin la renta de una salvación, ni con el chantaje, sin el soborno de una salvación, de un rapto así, y sin el chantaje del infierno. ¿Por qué algunos académicos llegan a esa conclusión? Recuerdo a una persona a quien admiro mucho, el señor Piñero, católico de nacimiento, y dice, hoy soy agnóstico. ¿Por qué? Porque después de estudiar todo y de ver todo, mejor prefiero quedarme al margen. Ahora, quiero terminar con un texto. Dice Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no comprendemos esto, es porque nuestra relación con Cristo no es profunda. Dice Mateo 28, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice Mateo. Si no comprendemos esto, es porque nuestra relación con Dios no se ha profundizado. No sé qué va a pasar en el futuro. Lo que sí considero yo es que las iglesias van a quedar solas a medida muchas mentiras como estas se vayan descubriendo. Y de hecho creo que ya están quedando solas. Y creo que muchas personas están diciendo, voy afuera, tristemente, voy afuera a buscar a Cristo. Voy afuera a buscar a Jesús. Los invito a profundizar más en tu relación con Cristo, relación con Jesús. Vamos a vernos el próximo miércoles bajo este mismo subtema, uno o dos miércoles más. Y espero se preparen. Próximo tema, las obras y la fe. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de las obras y la fe. Hasta ahorita quiero enviarles un saludo a todos, nos quedamos pendientes y con todo gusto nos veremos por aquí, a esta misma hora, por el mismo canal, el próximo miércoles de la próxima semana. Un saludo a todos. Chao.